palabra. Yo voy a invitarlos por favor allá en su casita que cierren sus ojos y vamos a orar, vamos a poner en las manos de nuestro amado esta palabra y ese privilegio que el Señor pues me ha regalado a través de nuestros pastores y padres de esta casa de restauración familiar. Vamos a poner en manos del Señor la palabra, hermanos. Cierren sus ojos. Padre, hoy suplicamos, Señor, que tu gracia, que tu favor, que tu espíritu, que tu revelación, que tu unción, que tu inspiración, Señor, nos acompañe hoy en todo, Señor, en todo lo que se hable acá, Señor. Padre, que tu gloria, Señor, descienda, Señor, sobre cada casa, Señor, que hoy van a estar escuchando esta palabra, Señor. Por favor, háblanos a todos, por favor, Señor, en tu misericordia, Señor, que hoy la palabra declaramos que lleva vida, Padre, y lleva de tu Espíritu Santo, Señor, que es tu palabra la que va a transformar nuestras vidas, Padre, nuestra forma de caminar, nuestra forma de pensar, Señor, nuestra forma de hablar, Señor, nuestra forma de conducirnos, Señor. Es tu preciosa palabra la que nos va a ayudar, Señor, es tu palabra la que nos va a santificar. Y aquí, Señor, en este lugar eres tú el único digno de recibir toda gloria y toda honra. Te alabamos y bendecimos y exaltamos tu santo y hermoso nombre, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos, que el Señor les siga bendiciendo. Es un gusto poderles saludar desde acá, desde esta plataforma virtual. Yo les invito, por favor, de que sigan conectándose, sigan continuando, hermanos, siguiendo la página de Restauración Familiar. Pues le damos gloria a Dios porque vean, hermanos, es bien importante tomarle aprecio a esto, porque no todas las iglesias tienen esta oportunidad de poder estar recibiendo la palabra como la estamos recibiendo nosotros, hermanos. Casi toda la semana recibimos palabra de Dios y por eso necesitamos apreciar estas plataformas, hermanos, que el Padre también en su misericordia nos ha permitido poder obtener acá en esta casa tan preciosa. Hermanos, sigan conectándose, miren, en YouTube, en Instagram, en Facebook, hermanos, hay diferentes plataformas en las cuales podemos conectarnos, hermanos, y poder seguir los temas, las prédicas que nos han estado trasladando nuestros amados pastores, porque ellos son la base de todo lo que se le está trasladando a la iglesia, y todos nosotros los que nos toca predicar acá, pues tenemos que escuchar para ir también siguiéndoles el paso a ellos de lo que el Señor les está hablando a ellos, porque la Biblia dice que lo que cae sobre la cabeza tiene que llegar hasta el borde de las vestiduras, hermanos, y todos tenemos que recibir de la palabra. Decía hoy algo el apóstol bien precioso de que lo que llega a la cabeza tiene que hacer lo que descienda, tiene que hacer que llegue a los demás, porque si no, ya no es una bendición. Miren qué impresionante eso. Entonces es importante que todos estemos recibiendo de lo que nuestros amados pastores nos está dando para seguir dando nosotros también a nuestras familias, porque hoy es bien importante seguirle trasladando nosotros la palabra a nuestras familias. Nosotros que somos la cabeza del hogar, de nuestras casas, necesitamos trasladarle la palabra a nuestras familias, a nuestras esposas y a nuestros hijos. Tenemos que estarles instruyendo, tenemos que llevarlos también al lugar más íntimo, a la oración y a la adoración, hermanos, ¿ok? Yo hoy quiero trasladarles este tema que el Padre ha puesto en mi corazón, y nuestro amado pastor pues me dio la oportunidad de poderlo trasladar también. Yo le puse a esto tiempo de multiplicación. Miren qué impresionante esto. Entiendo y sigo creyendo en mi corazón con fe que la iglesia, antes de que sea arrebatada, tiene que ser multiplicada, tiene que ser bendecida de una manera sobrenatural. Ya nuestra pastora y nuestro pastor también nos han enseñado que tiene que ser una iglesia que tiene que ir en abundancia, en victoria, ¿sí? Y victoriosa. Miren qué impresionante eso. Entonces yo quisiera trasladarle esto. Nuestros pastores nos han enseñado a la luz de la palabra que la iglesia novia, ¿sí? Cuando sea levantada, arrebatada, ascendida o quitada de la tierra, tiene que ir debidamente adornada. Mire, tiene que ir bien adornada la iglesia, ¿sí? Tiene que ir también en abundancia y multiplicada en todas las cosas. Miren qué impresionante esto, ¿sí? Esta iglesia tiene que estar aprobada, ¿sí? Por el esposo, por el Padre y por el Espíritu. Recordemos que el esposo es el Hijo. Mire, tiene que estar aprobada por estos tres personajes, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una iglesia próspera, llena de victorias, y tiene que ir en victoria. Esto es impresionante, porque esto es lo que le corresponde a la iglesia, y es lo que también le habla, el Señor le habla también al ángel de las 7 iglesias, hermanos, que tienen que estar en victoria cada una de las iglesias, pero cada proceso es diferente, cada iglesia tiene un proceso diferente para poder llegar a ser vencedores, y más
que vencedores. Sigo avanzando. Bíblicamente también nos han enseñado nuestros pastores, hermanos, a la luz de la palabra, ¿sí?, que encontramos varios ejemplos de novias que fueron adornadas, vestidas, purificadas, multiplicadas para poder llegar a casarse, ¿sí? Y entre ellas yo quiero, si Dios lo permite, quiero hablarle de 3 personajes, 3 mujeres que lograron llegar a poder casarse con su amado. Y entre ellas el primer personaje que vamos a ver a la luz de la palabra es Rebeca. Rebeca, recordemos que ella se termina casando con Isaac, ¿sí? También vemos a Ruth, que se termina casando con Booz, y también vemos a Esther, que se termina casando con el rey Asuero. Pero cada una de estas 3 mujeres pasaron un proceso totalmente diferente. Las 3 no pasaron el mismo proceso. Hermanos, entonces necesitamos entender de que como iglesia no todos vamos a pasar el mismo proceso para llegar a la purificación y a la perfección a la cual el Señor a través del Espíritu Santo anhela que lleguemos. Cada uno vamos a pasar un proceso diferente. Usted no espere pasar el proceso que yo estoy pasando o que he pasado. No podemos esperar pasar el proceso que han pasado nuestros pastores, no, cada uno vamos a pasar un proceso totalmente diferente, así como esas 3 mujeres pasaron procesos totalmente diferentes, pero al final soportaron los procesos, sí, y eso fue victoria para ellas porque lograron casarse. Entonces nosotros necesitamos soportar los procesos porque anhelamos casarnos con nuestro amado. Ok, entonces voy a avanzar, ¿sí? Cada una de ellas pasaron diferentes procesos y tratos para que al final fueran llenas de gracia ante sus señores, que al finalmente fueron sus esposos, ¿sí? Pero vemos acá algo bien importante, que en estos 3 personajes nosotros vemos un personaje bien impresionante, ¿sí? Vemos que el que ejecuta toda la obra para poderlas perfeccionar a ellas es el Espíritu Santo, tipificado en los siervos o en los sirvientes que tenían sus señores, sus amos o los reyes. Entonces voy a empezar con el primer personaje, que es Rebeca. Solo quiero leerles esto que les puse acá. Vemos cómo la novia tiene, miren, esto es bien impresionante. Vemos cómo la novia tiene que reconocer el señorío del Espíritu, del Hijo y del Padre. Miren qué impresionante esto. Esto la novia tiene en el proceso. Entre más se tarde en entender, en aceptar y comprender el proceso, más se va a tardar en reconocer el señorío del Espíritu Santo. Cuando la novia logra entender y reconocer el señorío del Espíritu Santo en su vida, le va a ser más fácil reconocer el señorío de Cristo y el señorío del Padre. Entonces la novia arrebatada, la novia que se va a ir, tiene que reconocer el señorío del Espíritu, del Padre y del Hijo. Entonces empecemos con el primer personaje, que es Rebeca. Me impacta porque dentro del significado de Rebeca, en el Hebreo 72:59, nos dice que es tupir y belleza. Miren qué impresionante esto, ¿sí? O sea, como dándonos a entender que ella estaba llena de belleza. Me impacta porque Rebeca estaba llena de belleza. Pero cuando la llega a reconocer el sirviente o el siervo o el mayordomo de Abraham, no es eso lo que le mira. No le mira específicamente su belleza, sino mira los actos que ella estaba realizando en ese momento. Veamos pues, vamos a leer un poquito. Veamos esto pues. Nosotros también debemos de entender, hermanos, de que el proceso de Rebeca también fue difícil, aunque no precisamente la Biblia lo enmarca. No nos dice mucho de Rebeca, ¿sí? Pero vemos que al final de cuentas Rebeca solamente vivía con su mamá y con su hermano. Su papá no nos enmarca mucho la Biblia. ¿Qué proceso estuvo pasando Rebeca antes de que conociera al sirviente Abraham? Pues no lo sabemos, pero sí podemos entender que le hizo falta paternidad. Veamos pues. Génesis 24:2, aquí habla Abraham. Abraham le dijo al sirviente que le había servido por más tiempo, quien estaba a cargo de todo lo que poseía Abraham. Miren, no fue cualquier sirviente. Pon tu mano debajo de mi muslo. Poner la mano debajo del muslo era para hacer un pacto. Poner la mano debajo del muslo era para pactar, para comprometerse, para decir que sí iba a cumplir lo que Abraham le estaba diciendo. Porque yo quiero que jures por Jehová nuestro Dios, el Dios del cielo y el Dios de la tierra, que tú no escogerás una esposa para mi hijo entre las mujeres de Canaán.
entre quién estoy habitando. Miren, Abraham no quería que le consiguieran una esposa a Isaac de cualquier gente. No quería que tuviera una esposa que no fuera del lugar de donde él era. ¿Por qué? Veamos pues. Sino que irás a mi tierra, le dice, donde yo nací, a mi tribu. Mire, Abraham conocía a su gente, conocía en realidad su familia. Él sabía que dentro de su familia iba a encontrar una esposa específicamente para Isaac. Veamos pues. Y tomarás ahí a una esposa para mi hijo Isaac dentro de su familia. Pero tenía que, este personaje, este sirviente, es la figura del Espíritu Santo. Él fue el que fue a buscarle la novia al hijo. Dice pues, en el 9:24 dice, el mayordomo, hablando del sirviente que Abraham había escogido, se comprometió con su amo Abraham a cumplir el juramento. Miren qué impresionante esto. 24:10. Entonces el sirviente tomó 10 de los camellos de su amo y toda clase de regalo de su amo. Miren qué impresionante el espíritu. Por eso estamos hablando que aquí este sirviente es la figura que tipifica al Espíritu de Dios. ¿Qué tomó? Tomó camellos, y camellos es figura, recordemos, de los ministros, ¿sí? Que llevaban regalos. Miren qué impresionante esto. Con él se levantó y fue a Aram, a la ciudad de Nacor. Génesis 11, 24:11. Hacia el anochecer, cuando las mujeres salen a sacar agua, él hizo que los camellos se arrodillaran. Miren quién lo hizo. El Espíritu hizo que los camellos se arrodillaran, ¿sí? Fuera de la ciudad, junto al pozo. Él dijo: Jehová, el Dios de mi amo Abraham, por favor, déjame tener éxito. Esta palabra éxito es déjame ir hacia adelante, ¿sí? Y muestra tu gracia a mi amo Abraham. Aquí estoy parado junto a la fuente de agua, mientras las hijas de los hombres del pueblo salen a sacar agua. Miren, esto era como una tradición. Las mujeres eran las que tenían que ir con el cántaro al pozo a traer agua. Miren qué impresionante esto. 24:15. Ya el Espíritu y los ministros ya estaban junto al pozo, junto a las aguas. Y sucedió que antes de haber terminado de hablar, he aquí apareció Rebeca, hija de Betuel, hija de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham. Miren, era familia de Abraham. Rebeca era familiar de Abraham. Salió con el cántaro sobre el hombro. La joven era muy hermosa, virgen, ningún hombre la había conocido. Bajó ella a la fuente, llenó su cántaro y subió. Entonces el siervo corrió a su encuentro y dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua. Él estaba observando todo lo que estaba haciendo Rebeca. Me des un poco de agua de tu cántaro. Y ella dijo: bebe, señor mío. Miren, reconoció el señorío. Y este señorío es el señorío del Espíritu Santo. Y enseguida bajó el cántaro a su mano y le dio de beber. Miren qué impresionante esto. El 24:19, hasta que cesó de beber. Y ella además dijo: sacaré agua para tus camellos. Miren el trabajo que estaba haciendo Rebeca. Reconoció el señorío del Espíritu Santo, pero también tenía que reconocer, hermanos, el señorío de los ministros. Es que esto es impresionante, porque muchos pueden decir: sobre mí hay señorío del Espíritu Santo, pero no reconocen el señorío de los siervos del Señor. Entonces ella reconoció el señorío de los ministros y dicen: sacaré agua para tus camellos hasta que haya bebido, hasta que se sacien. Génesis 24:20 dice: ella se dio prisa y vació sus cántaros a la pila. Entonces corrió de nuevo al pozo para sacar agua y siguió sacando agua para todos sus camellos. El hombre la observó en silencio, queriendo saber si Jehová había prosperado su viaje o no. En el 24:26 entonces dijo: bendito sea Jehová, el Dios de mi amo Abraham, quien no ha abandonado su fiel amor por mi amo, porque Jehová me ha guiado a la casa de los parientes de mi amo. No lo llevó a cualquier lugar, lo llevó a la casa de los parientes de su siervo, de su señor, que era Abraham. En el 28 dice: la muchacha corrió y dijo a la casa de su madre lo que había pasado. 24:34. Y él dijo:
yo soy el sirviente de Abraham. Sigo avanzando. 24:50 dice, Labán y Betuel respondieron, puesto que esto viene de Jehová, no podemos decir nada a ti bueno o malo. O sea, le estaban, miren, ya el siervo de Abraham les dijo, miren, yo necesito que ella se vaya conmigo para que se case con el hijo de mi siervo Abraham. Miren qué impresionante esto. Pero ellos no podían tomar una decisión, sino que le dejaron la decisión a Rebeca, a la novia. Entonces dice, Rebeca está aquí, delante de ti, tómala y vete. Que ella sea la esposa del hijo de tu amo, como Jehová ha dicho. Cuando el sirviente de Abraham oyó lo que ellos dijeron, se postró en tierra para Jehová. En el 53, entonces el sirviente sacó plata y joyas de oro, junto con ropa, y las dio a Rebeca. Miren, Rebeca posiblemente, hermano, estaba viviendo en un tiempo, la Biblia no nos enmarca si era pobre, si tenía mucho dinero, pero podemos ver, hermanos, de que posiblemente ella era también, pertenecía al mismo grupo de todas las mujeres, tenía tal vez el mismo nivel social que muchas en ese momento, porque a ella le tocaba juntamente con todas ir a traer agua al pozo, ¿sí? Pero miren, hermanos, porque es impresionante que este siervo, ¿sí?, el siervo de Abraham, hermanos, él le da joyas y le da ropa. Ella acepta una cobertura y acepta los regalos que le está dando el Espíritu Santo. Miren, pues, y se los dio a Rebeca, pero también regalos valiosos al hermano de ella y a su madre. No mencionan al padre. Eso hay que tomar nota para poderlo investigar bastante, ¿sí? Génesis 24:61 dice, entonces Rebeca y sus sirvientes, miren, Rebeca también tenía sus sirvientes, se montaron en los camellos. Camellos tipifican ministros, y siguieron al hombre. Por tanto, el sirviente tomó a Rebeca y se fue por su camino. O sea, ella reconoció el señorío del Espíritu Santo, sí, que lo estaba haciendo tipificado en este siervo. Sigo avanzando. 24:62. Isaac había venido a ver la Jaroí, o te le voy a decir qué significa esta palabra, pues habitaba en la tierra del Nebec. Aquí va a aparecer Génesis 24:62, BLS, dice, Isaac vivía en el desierto del sur, pero esa tarde llegó hasta el pozo. Miren, otra vez al pozo, a las aguas, a ese lugar había bajado también Isaac, junto a las aguas, al pozo donde habían aguas. Y dicen, Isaac vivía en el desierto del sur, pero esa tarde llegó hasta el pozo que se llama Pozo del Dios que vive y que todo lo ve. Miren a qué pozo se acercó Isaac. No se acercó a cualquier pozo. Isaac, recordemos que tipifica a Cristo, al esposo. Y por la tarde Isaac salió a meditar al campo y alzó los ojos y miró. Y he aquí que venían unos camellos. A los primeros que vio el esposo fue a los camellos, no a la novia. Miren qué impresionante esto. Rebeca alzó los ojos y cuando vio a Isaac, bajó del camello y dijo al siervo, al espíritu, ¿quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? El siervo, el espíritu, dijo, ese es mi señor. Miren qué impresionante esto. Y ella tomó el velo y se cubrió. 24:66. Y el siervo contó todo lo que había hecho. El Espíritu Santo, miren, le pasó el reporte de todo lo que había hecho con Rebeca y todo lo que ella reconoció. Rebeca también el cambio, cómo la vistió, cómo la adornó. Fue el Espíritu Santo el que dio testimonio de ella. Entonces Isaac la trajo a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca y ella fue su mujer. Fue su esposa, pero para llegar a ser esposa, miren, del hijo, hermanos, pasó un proceso. Eso es lo que yo quiero que entiendan. Esta novia no llegó mal vestida, no llegó pobre, no llegó sin reconocer autoridades, no. Ella llegó, hermanos, bien adornada, multiplicada. Ella no llegó al esposo en pobreza. Ella llegó en abundancia, pero esa abundancia se la dio a través del Espíritu de Dios. Eso necesitamos entenderlo nosotros como iglesia, hermanos. Ok, voy a pasar al otro personaje que es Esther. Podemos ver también la vida de Esther, hermanos,
que también ella pasó por un proceso totalmente diferente al proceso que pasó Rebeca, ¿sí? Esther me impacta porque cuando nosotros buscamos el significado en las traducciones, ¿qué significa Esther? El único significado que nos tira es la palabra en el hebreo 19, que es la palabra Hadassah. Y lo conocemos muy bien, Hadassah, ¿sí? Pero Hadassah, cuando nosotros buscamos la palabra Hadassah, no nos dice nada. Nada, no nos dice nada. Pero cuando buscamos la palabra Esther, ¿sí? Vamos a entender por qué es que tenía estos dos nombres. ¿Por qué le decían Esther y Hadassah? ¿Sí? Porque Esther dice que en el hebreo 63:5 dice, es derivado persa. O sea, el nombre Esther era un nombre persa. Hadassah era un nombre hebreo. Miren qué impresionante esto. Pero cuando ella empieza como Hadassah, podríamos decir así que ella no significaba nada. Miren qué impresionante esto. Pero cuando ella termina todo su proceso y se logra casar, dice que es una heroína judía. Miren qué impresionante esto. Cuando empieza su proceso, recordemos que nadie la conocía. Nadie sabía nada de Esther, pero ella pasa un proceso y esto lo vamos a ver en Esther del capítulo 2 en adelante. ¿Sí? Podemos leer todo el contexto también para entender bien toda la historia de Esther. Dice lo siguiente. Vemos que el rey anteriormente, haciendo contexto de esto, el rey Asuero hizo fiesta, pero Vasti no quiso, que era la reina. Entonces él la desechó. Entonces manda a llamar a otras, ¿sí? A otras mujeres hermosas, vírgenes, que pudieran llegar al banquete que él estaba ofreciendo en este momento, ¿sí? Dice, el rey debe nombrar oficiales de todas las provincias del reino para que reúnan a todas las vírgenes, jóvenes y bellas. Para el harén de la casa tenían un lugar llamado harén, donde tenían vírgenes y todas esperaban el turno para poder ir a tener intimidad con el rey. Todas esperaban ese turno y entre ese turno tal vez alguna agradaba mucho al rey y se podía quedar con él. Miren qué impresionante esto, ¿sí? Jóvenes bellas para el harén de la casa. Y Shushan, la capital, ellas deben ser puestas bajo el cuidado de Agai. Y Agai aquí es la figura del Espíritu Santo. Era un eunuco del rey a cargo de las mujeres. Miren, siempre había alguien. Tenía que estar el Espíritu Santo encargado de las iglesias. Es que este es el tiempo del Espíritu Santo, hermano. Eso es lo que necesitamos entender. En la iglesia tenemos que darle lugar al Espíritu de Dios. A veces se nos olvida que el Espíritu de Dios está haciendo su función, pero Él tiene que hacer su función. Dicen, y Él les debe dar cosas para su purificación que ellas requieran. Miren qué impresionante esto. En el 2:5 dice, y había en la fortaleza de Susa un judío que se llamaba Mardoqueo. Miren de dónde era Mardoqueo. Pero Mardoqueo ya estaba viviendo en Persia. Miren qué impresionante, porque él fue trasladado, fue llevado cautivo, ¿sí? de este territorio, fue llevado hacia el reino persa. Dice, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, benjamita, era de la tribu de Benjamín. Veamos pues, que había sido deportado de Jerusalén con los cautivos que habían sido deportados con Joconías, rey de Judá, a quien había deportado Nabucodonosor, rey de Babilonia. En el 2:7 dice lo siguiente, y él estaba criando a Hadassah, es decir, Esther, hija de su tío, pues ella no tenía ni padre ni madre. Miren, posiblemente Esther o Hadassah, nosotros podemos ver de que el proceso de ella fue un poquito más difícil, porque ella creció huérfana, creció sin papá y sin mamá, hermano, o sea, y posiblemente pasó hambre. O sea, por eso le digo, el proceso de cada quien va a ser totalmente diferente, y el proceso de cada iglesia es totalmente diferente. Nosotros, miren, es algo que nuestros pastores nos han enmarcado mucho, que tengamos mucho cuidado de estar escuchando palabras de otras casas, de otras iglesias, aún siendo de la misma cobertura apostólica. ¿Por qué? Porque las casas de otro lugar no están pasando el mismo proceso que nosotros estamos pasando. Me voy a entender. Miren qué impresionante eso. Entonces miren pues, Esther estaba pasando un proceso totalmente difícil. No solo sin papá y sin mamá, y posiblemente tal vez también sin hermanos. Y lo más difícil, que era mujer.
Y en esos tiempos recordemos que el machismo estaba elevado al 100%. Ella tenía mucho que perder en ese tiempo, hermanos. Miren, pues. Y la otra cosa es que también, como le marca la Biblia, es que ella también fue sacada de su tierra a un territorio totalmente desconocido. Pero eso era el proceso de ella, un proceso totalmente diferente al que pasó Rebeca. Dice, y él estaba criando a Hadasa, es decir, Esther, ¿sí? Hija de su tío, pues ella no tenía ni padre ni madre. La joven era hermosa, era de hermosa figura y de buen parecer. Y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija suya. Había alguien que se encargó de ella. Esther 2:9 dice: la muchacha le complació y ganó el favor a su vista. Así que él no perdió tiempo para darle las cosas para su purificación. Miren, es que su tío la presentó para que la llevaran a esta fiesta, a este banquete que estaba ofreciendo el rey, hermanos, y fue grata ante el Espíritu de Dios, que en este momento lo estaba tipificando a Gai. Este siervo del rey, hermano, estaba tipificando al Espíritu de Dios. Y él fue, dice, o sea, él fue el que le dio las cosas para la purificación, su porción y 7 doncellas del palacio del rey para atenderla. Mire, hermano, qué impresionante. 7 doncellas también pueden tipificar los 7 espíritus de Dios. Es que esto es impresionante. Pero también pueden tipificar los 7 ojos de Dios. Es que esto es impresionante. Y también representa, hermanos, en el candelabro también está tipificado por 7 luces. O sea, miren, hermanos, que aquí hay cosas bien tremendas que serían preciosas poder profundizar. Dice, le dieron 7 doncellas para atenderla. Miren qué impresionante esto. Y él la trajo a las doncellas bien y él las trató y a las doncellas bien en los aposentos del harén. El tiempo de purificación. Esther 2:12 dice: ahora, este era el tiempo para la virgen presentarse delante del rey Asuero, después de que ella había pasado por un periodo de purificación. Miren, o sea, no solo pasó su proceso, hermanos, de sufrimiento, sino que ahora le tocaba un proceso de purificación. Miren qué impresionante esto. Y este proceso de purificación constaba de 12 meses. Y a veces con 2-3 días que estemos nosotros siendo purificados y perfeccionados, hermanos, a veces ya no lo aguantamos. 12 meses completos prescritos por las mujeres para que consistía de 6 meses de tratamiento con aceites y de mirra y 6 meses con especies y purificación para la mujer. Miren, esto era específicamente para la mujer, hablando de la iglesia. 2:15. Cuando Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, a la que éste había tomado como hija, le llegó el turno para ir donde el rey, ninguna cosa pidió aparte de lo que el consejo de Agai, el eunuco del rey, guardia de las mujeres. Sin embargo, Esther se ganó la admiración de todos los que la veían. Mira, hermano, porque ella aceptó también el trato. Si ella logró llegar delante del rey, fue porque pasó esos 12 meses de trato, de purificación y de perfección. Hermanos, y a veces queremos llegar delante del rey, pero sin haber pasado procesos. Necesitamos ser procesados también, porque el proceso va a quitar de nosotros lo que no le agrada al Padre. 2:15. Esther era hija de Abigail, tío de Mardoqueo. Mardoqueo había adoptado como hija a su prima menor, Esther. Cuando Esther le llegó el turno de ser llevada ante el rey, ella siguió el consejo de Agai, el eunuco encargado del harén. No pidió nada aparte de lo que él les sugirió. Y todos los que le veían la admiraban. 2:16. Esther fue llevada al rey Asuero a su palacio real el mes 10º, que es el mes Tebet, en el año 7º de su reinado. El rey amó a Esther que a todas las otras mujeres, y ella se ganó su gracia y su favor más que todas las demás vírgenes. Así que le puso la diadema real en la cabeza y la proclamó reina en lugar de Vasti. Mire qué impresionante esto, hermano. Pasó un proceso doloroso, definitivamente. Pero este proceso, hermanos, ella lo aguantó, hermanos, ella lo soportó. Y esto la llevó a poder casarse con el rey. Miren qué impresionante esto. El 2:18, el rey dio un gran banquete
en honor a Esther, por todos sus amigos, para todos sus amigos y grandes hombres por 7 días, y él celebró por todo lo alto el matrimonio con Esther. Miren, por todo lo alto. Miren qué impresionante. Solo le dejo eso en sus pensamientos. Celebró el matrimonio por todo lo alto, por todo el cosmos. Qué impresionante esto. Dicen, voy a saltarme esto. Vamos a pasar al otro personaje que es Ruth. Ya me queda poco tiempo. Miren que el tiempo se va rápido, gloria a Dios. Ruth, vemos que Ruth también es otro personaje, hermano, que pasó también un proceso para poder llegar a casarse. Ruth significa amiga. Ruth se hizo amiga. Miren qué impresionante esto. Ruth 1:14 dice, vemos que el proceso de Ruth, hermanos, ella sale con Noemí, se le mueren sus esposos, hermanos. Eso fue una catástrofe, hermanos, en ese momento, hermanos, porque se le murió el esposo a Noemí, se le murió sus 2 hijos, sus nueras se quedaron sin esposos. Esto fue algo tremendo, era para que cualquiera se amargara, hermanos, o para que cualquiera que no estuviera con Dios se ahorcara, o se matara, o no sé qué hiciera, hermano, pero fue algo doloroso. Otra vez ellas alzaron la voz y llegaron. Entonces Orfa besó a su suegra y regresó a su propio pueblo. Pero Ruth sí la siguió a ella. Ella dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a su Dios. Regresa tras tu cuñada. Pero Ruth dijo, no me presiones para que te deje y deje de seguirte. Porque donde quiera que tú vayas yo iré, a donde quiera que tú te quedes yo me quedaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Miren qué impresionante esto. Donde tú mueras, moriré yo y ahí seré sepultada. Jehová traiga terribles maldiciones sobre mí y peores también, y nada sino la muerte nos separará a ti y a mí. Miren, solo la muerte estaba declarada para separarlas a ellas dos. Ruth 1:12 dice, así fue como Noemí regresó con Ruth, la mujer de Moab, su nuera, acompañándola desde las llanuras de Moab. Ellas llegaron a Beit Lehem, o Bayit Lehem, al comienzo de la siega de la cosecha de la cebada. Beit Lehem es la casa del pan. Regresaron a donde había comida, donde había pan. Ruth 2:1 dice, Noemí tenía un pariente en el lado de su esposo, un miembro prominente y rico del clan de Abimelech, cuyo nombre era Booz. Ruth, la mujer de Moab, dijo a Noemí, déjame ir al campo a buscar espigas de grano detrás de cualquiera que me lo permita. Ella le respondió, ve, hija mía. Mire, vemos que Ruth estaba dispuesta a trabajar, a servir, hermanos, para tener sustento también para su casa, y no le importó a dónde ella iba a ir a trabajar. A veces nosotros estamos poniendo peros cuando nos ponen a servir, hermanos. Esta que representa a la iglesia, el Señor no le importó. 2:3 dice, así que ella salió, llegó al campo y rebuscó detrás de los segadores, y ella de casualidad llegó a la parte del campo que pertenecía a Booz, el clan de Abimelech. Cuando Booz llegó a la casa del pan, él dijo a los segadores, Jehová esté con ustedes, y ellos le respondieron, Jehová te bendiga. Entonces Booz preguntó a sus sirvientes, miren, que supervisaba. Había un sirviente específico que representa al Espíritu de Dios otra vez, hermanos. Dicen, entonces Booz preguntó a su sirviente que supervisaba a los encargados, ¿de quién es esta muchacha? Y su sirviente que supervisaba a los segadores respondió, ella es una muchacha de Moab que regresó con Noemí desde las llanuras de Moab. Miren, aquí le puse otro ejemplo de esto, y dice, y Booz preguntó a su criado el mayordomo de los segadores, ¿quién es la joven? Sigo avanzando porque aquí ya voy terminando, hermanos. Booz dijo a Ruth, ¿has oído esto, hija mía? No vayas, perdón, hermanos. Vamos a ver. Booz dijo a Ruth, ¿has oído esto, hija mía? No vayas a rebuscar en otro campo. No dejes este lugar, sino quédate aquí con mis muchachas trabajadoras. Mantén tus ojos en cualquier campo que los segadores estén trabajando, y sigue a las muchachas. Yo he ordenado a los jóvenes que no te molesten. Cuando estés sedienta, ve y bebe de las vasijas de los jóvenes que han llenado.
en el 2:10 dice, ella cayó de bruces, postrándose. Miren, mostró una señal de rendición. Esta iglesia, mire, se rinda delante de su Señor. ¿Sí? Y dijo, ¿cómo es que estás mostrando tanto favor? ¿Por qué me estás prestando atención? Después de todo, yo soy solo una extranjera. Miren, me voy a adelantar un poco, hermanos, porque ya el tiempo nos ha avanzado. Dicen, él preguntó, ¿quién eres tú? Y ella respondió, yo soy tu sierva, Ruth. Pero vemos acá, en el contexto de esto, veamos esto. Ella descendió a la era e hizo todo lo que su suegra le había instruido. Después de que Booz había terminado de comer y de beber, y su corazón estaba alegre. Miren, ¿cuándo agarró a Booz, hermanos? No lo agarró en un momento de enojo. Ella supo discernir a través del Espíritu Santo cuándo presentarse delante de su amado a pedirle algo. Dice, cuando él estaba contento y su corazón estaba alegre, fue a acostarse en un extremo de una pila de grano, y ella escurrió secretamente, descubrió sus pies y se acostó. En el medio de la noche el hombre se sorprendió y dijo, y se dio vuelta y se dio cuenta que había una mujer a sus pies. Entonces aquí vemos esto. Él preguntó, ¿quién eres tú? Y ella respondió, yo soy tu sierva Ruth, extiende tu manto sobre mí, tu sierva, porque tú eres un pariente cercano. Y él dijo, que Jehová te bendiga, hija mía, tu bondad postrera es mejor que la primera. Miren, aquí ya la estaba llenando de multiplicación. En que no fuiste tras los muchachos, los jóvenes, ni los ricos, ni los pobres. También estoy adquiriendo, aquí ya vemos cómo ella va a buscar cobertura, va a buscar al rey. Entonces vemos después ya de esto en el 4:10 vemos que también dice, Booz dice, también estoy adquiriendo como a mi esposa, a Ruth, la mujer de Moab, la esposa de Mahlón, para levantar el nombre del muerto, un heredero para una propiedad, para que en el nombre del muerto no sea cortado de entre sus parientes y de las puertas de este lugar. Ustedes hoy son testigos. Ruth 4:13 dice, así que Booz tomó a Ruth y ella fue su esposa. Él tuvo relaciones sexuales con ella y Jehová la facultó para concebir y ella dio a luz un hijo. Miren qué impresionante esto, hermanos. Vemos tres personajes bien impactantes, bien marcados dentro de la Biblia. Claro, hay otros personajes que también nos van a tipificar a la iglesia, pero hoy en día, hermanos, la iglesia, miren, no podemos pedir que los procesos sean iguales a todos, hermanos. ¿Sí? Necesitamos cada quien aceptar nuestro proceso y aceptar lo que el Señor está haciendo a cada uno de nosotros, hermanos, como individuos individuales, como iglesia. Necesitamos aceptar el proceso del Señor, hermanos, y máximo este tiempo que está pasando de este COVID-19, hermano, de esta pandemia. Tenemos que aceptar este proceso, porque cuando salgamos de este proceso, hermano, el Señor va a empezar la multiplicación, y yo sé que muchos ya han sido multiplicados en medio de esta escasez. La mano del Señor está multiplicando a la amada, está multiplicando a la iglesia, hermano, porque la iglesia va a ser multiplicada, va a ser bendecida de una manera sobrenatural y sorprendente. Porque miren, hermanos, la multiplicación va a venir porque nuestro amado ya está cerca. Cierre sus ojos, hermano, y yo creo en mi corazón con fe que el Señor nos ha hablado nuevamente a todos, hermanos, a través de este tema, porque viene un tiempo de multiplicación sorprendente. Cerremos nuestros ojos, Padre. Te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre. Permítenos, Padre, cada día más comprender, Señor, el proceso por el cual tú nos has permitido, Señor, que entremos, pero sabemos que vamos a salir de este proceso bendecidos, multiplicados, Señor, aprobados, valientes y más que vencedores, Señor. Sigue bendiciendo a la iglesia, a cada hermano, Señor, a cada casa, Señor. Sigue bendiciendo, que no nos falte nada. Te alabamos, glorificamos tu nombre, Padre. Gracias por esta oportunidad, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, iglesia. Gloria a Dios.